Muy buenas noches y buenos días quizás ya en la madrugada en el territorio europeo, o a la medianoche por lo menos. Pero queremos saludarles en esta noche de viernes 22 de mayo de presente año 2020. Su servidor, el pastor Harry Villasís, nuevamente por la gracia y la misericordia del Señor, podemos nuevamente dirigirnos a ustedes. Tenemos este alto privilegio de parte del Señor. Entendemos que todo es posible por su gracia, aquel don inmerecido que hemos recibido del Señor y que hasta aún nos sostiene. Representando a la iglesia Casa del Rey de la ciudad de Bluffton, el estado de Carolina del Sur, aquí en territorio norteamericano. Mi amada esposa y yo, ya ella regreso de su trabajo, ya juntos cooperando y trabajando en equipo, ella y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder sacar adelante esta nueva transmisión, en lo que corresponde de viernes a viernes, el estudio de la palabra del Señor. Nos detenemos un poquito más en las Escrituras. Vamos capítulo por capítulo. En esta ocasión, la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro. Estamos estudiando ya entrando en el capítulo 4. Y aprovecho para saludar a toda nuestra amadísima y muy respetada audiencia que conforman miembros de mi propia familia, inclusive. Ahí tengo algunos hermanos y mi sobrino, mi suegra, Rosita. Incluso mi cuñada Carol Salazar nos hizo un comentario la semana pasada. Te agradezco, Carol, por ese comentario que hiciste a la predicación del domingo, si no me equivoco. Y así otros miembros de la familia, inclusive lejana. Tengo un primo de segundo o tercer grado que también semana a semana está reportándose como fiel vidente, fiel seguidor de esta emisión de viernes y de domingo. Y dentro del pueblo del Señor, pues tenemos muchísimos hermanos y hermanas que se nos siguen añadiendo. Les agradecemos por ese deseo que nos muestran, ese interés por sobre todo a la persona, en este caso su servidor, el pastor Harry Villasís, esa amistad que nos liga ya desde muchos años, pero por sobre todo entender que simplemente, y reitero, soy un instrumento y por la gracia del Señor que en este tiempo Él haya dispuesto ya indiscutiblemente por varios años, su misericordia me haya sostenido en esta tarea que creemos hemos recibido un llamado específico para realizarla. Creo firmemente en el llamado del Señor por la Escritura, creo firmemente en la capacitación que el Señor da, y eso vamos a estar hablando justamente hoy. Pero creo también firmemente, y algo que voy también a reiterar hoy en la enseñanza, creo firmemente en la responsabilidad individual, es decir, de cada creyente que hemos recibido un llamado y tenemos esa convicción, tenemos la fe que hemos recibido y que hemos sido separados para este evangelio, la responsabilidad de desarrollar ese llamamiento. Y esa es una de las partes de esta enseñanza en esta hora. Pero hablando del pueblo del Señor, un abrazo fuerte a la distancia a mis amados hermanos y hermanas, pero tengo una nota quizás un poco triste y es más bien un pesar, una condolencia para todos nuestros hermanos, la familia Menoscal Merchán. Aquí, si me están escuchando, seguramente están entre los oyentes, también entre los videntes, y creo que si no es ahora mismo en directo, en cualquier momento van a revisar esta nota, esta emisión. A la distancia, nuestras condolencias ante la partida de nuestra hermana Rosita Merchán, es la abuelita de ellos, de los hermanos y de las hermanas Menoscal Merchán, tan amadas para nosotros, una familia muy querida, que haya partido ya nuestra hermana Rosita Merchán. La recordamos con mucho cariño, y la familia Menoscal, mis hermanas, sobre todo Marlene, Jenny, Lorena e Irma, y también Ernesto Menoscal, incluso Cruz, todos ellos son los hermanos Menoscal Merchán. Recordarán ese acercamiento que Dios nos permitió tener y conocer en persona a nuestra hermana Rosita, que entendemos ha partido con el Señor. Y como le dije en una nota previa, esa es la esperanza y es nuestro consuelo, es que un buen día la volveremos a ver y nos volveremos a reunir
allá en el arrebatamiento de la iglesia y estaremos con ella juntos, todo el pueblo del Señor, por la eternidad. Vamos a ir casi al mensaje enseguida, a la enseñanza, y voy adelantándome un poquito para que nos vayamos situando en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, y estamos ya mencionando aquí un poquito acerca del título y el tema que nos van a ocupar en esta noche. Ahí lo tiene delante de usted, le hemos titulado Regalo de la Gracia. Como tema vamos a estar hablando buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Actuando como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el pedido pues para todos nuestros hermanos que se sigan conectando y que sigan pasando la voz, si se quiere, porque es esta enseñanza que creemos que es muy importante para toda la iglesia en todos los tiempos. La palabra bendita del Señor, y nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, pero sí recomendamos la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Quiero aprovechar también para dar una noticia o un anuncio más bien, que quizás no sea, no sé cómo lo vayamos a recibir, pero es que la enseñanza de los viernes, la emisión de los viernes de la enseñanza bíblica va a llegar a su fin el próximo viernes, es decir, el viernes 29, cerrando mayo. Vamos a estar cerrando esta emisión al aire del estudio de la palabra de Dios, pero vamos a continuar con los mensajes dominicales. Quizás algunos los vaya o los coja un poco de sorpresa este anuncio, pero vamos a estar saliendo del aire, o sea, vamos a dejar de emitir el mensaje de los viernes o la enseñanza de los viernes, y más bien vamos a reestructurarlo. Con mi esposa hemos conversado en vista de la importancia de la enseñanza, pero asimismo de mantener cohesionado a un grupo, es decir, saber que estamos llevando la enseñanza y que hay quienes están recibiendo y que juntos estamos siendo edificados. En base, esa es la seguridad, esa es la necesidad que tenemos los maestros de la palabra del Señor, de saber que tenemos una audiencia que está interesada, que nos está dando el seguimiento, que nos está haciendo preguntas, y así nos aseguramos. Hay esa retroalimentación que es muy importante para la edificación. Es decir, cuando vemos el panorama de Jesús y sus discípulos, había ese intercambio, había ese diálogo entre Jesús y sus discípulos, y así es a través de la historia del cristianismo. Ya que nos centramos en la iglesia cristiana, vamos a ver que el maestro o los maestros de la palabra trabajaban de cerca con sus discípulos, y requerimos de eso justamente para asegurarnos de que nuestro trabajo en enseñanza bíblica es eficiente, o está llegando justamente, y es eficaz, está cumpliendo las metas, pero queremos recibir eso. Entonces, para eso probablemente vamos a estar abriendo una clase en Zoom. Más adelante vamos a estar dando información y vamos a estar invitando a aquellos que muestren algún deseo especial, sí, un deseo especial de ser preparados o de desarrollar su llamamiento, como lo vamos a estar llamando hoy, desarrollar su llamamiento en el Señor, y vamos a abrir una clase en Zoom, Dios mediante, para poder continuar con este estudio. Es lo que entendemos y lo vamos a desarrollar así, pero los domingos, la predicación del Evangelio con la ayuda del Señor, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Así que les pido en todo caso que se mantengan en contacto, que nos hagan saber sus inquietudes, y sobre todo cuando una enseñanza como hoy sea presentada para ustedes con todo el amor en el Señor Jesucristo, usted pueda también de alguna manera interactuar. De esa manera entendemos que hay un interés y que juntos estamos siendo edificados por la bendita palabra. Sin más, vamos a hacer la oración. Antes quiero recordarles rápidamente, ahí tenemos el título, Regalo de la Gracia, el tema buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es actuando como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y vamos a hacer la oración. Ahora sí, Padre, gracias te damos por este tiempo especial que nos permites poder compartir una vez más tu bendita palabra. Quiero enfatizar con mis hermanos que están al otro lado, con quienes yo me pongo de acuerdo en el nombre de Jesús, para exaltarte, para glorificarte. A ti damos todo loor, todo reconocimiento. Señor, te mereces solo tú. Tú eres digno, solo tú eres digno de ser adorado. Nos postramos delante de ti. Como dice el mismo apóstol Pedro, nos humillamos bajo tu poderosa mano, y tú has prometido que nos exaltarás. Tú nos exaltarás
cuando fuere tiempo, Señor, y creemos que eso se dará en el día de la glorificación, cuando seamos arrancados de esta tierra, Señor, cuando tu iglesia sea levantada en los aires y cuando seamos trasladados a los cielos, Señor, será el momento de nuestra glorificación y de nuestra exaltación. Mientras tanto, Señor, la iglesia permanece, Señor, sometida a ti. Estamos humillados bajo, reitero, tu poderosa mano y queremos, Señor, ver mover esa mano en esta hora, Señor, que tú actúes poderosamente. Tu brazo, tu palabra dice, no se ha cortado, Señor. Tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Señor, queremos suplicarte que nos hables a través de tu bendita palabra. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para que tú seas poniendo esa semilla. Estamos hambrientos y sedientos de ti. Hay un pueblo al otro lado que está ahora mismo unido conmigo en oración, Señor, y que también clama a ti, pidiendo, Señor, háblanos, que tu siervo, como dijo Samuel, habla que tu siervo oye, habla que tu siervo oye. Nosotros queremos oír tu palabra, queremos meditar en los dichos de tu boca, queremos guardar este buen depósito en nuestros corazones, queremos poner por obra, Señor, y compartir, Señor, y servir en tus manos como instrumentos para tu gloria. Nuestra oración, Señor, de consolación para la familia Menoscal Merchant, Señor, como hemos mencionado, Señor, ahora los ponemos en oración para que sea tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, inundando sus vidas, sus corazones. Dales consuelo, dale la tranquilidad, la seguridad que nuestra hermana Rosita, al igual que algunos otros hermanos en los últimos meses, han partido, Señor, contigo y nos volveremos a reunir con ellos en la y por la eternidad. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos contentos y gozosos. No podemos dejar de ocultar un privilegio, pero vamos a ir de lleno a la enseñanza que hemos titulado, ¿verdad? Hemos titulado como regalo de la gracia, hemos titulado buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es el tema. Y hace unos minutos atrás, justo antes de comenzar, estaba pensando en alguna introducción al tema y usted puede ver ahí ese anuncio, los que están siguiéndonos ya en esta emisión. Usted está viendo ese anuncio rápidamente, un poco antiguo, ¿verdad? Un poco antiguo, viejo, podríamos decirlo así también. Y tenemos aquí, se trata de, un poco curiosa la nota, pero se trata de un famoso, bien conocido, por eso el anuncio es antiguo, es viejo, porque se trata de una antigua vitamina que tomábamos cuando éramos niños, cuando éramos jovencitos. Y no sé si se usa todavía, probablemente existe en el mercado en Ecuador, no sé aquí, pero es la emulsión de Scott, no sé cuántos que tienen quizás mi edad se recordarán, y todavía más crudo todavía, cuando era niño, todavía no salía emulsión de Scott, yo creo, todavía no estaba procesada, el aceite de hígado de bacalao, llegué a tomarlo cuando niño, bien niño, así de la manera rústica, cruda, bastante desagradable, sí, al paladar, y muchos niños no queríamos tomar el aceite de hígado de bacalao, pero como nota personal a mí me llegó a gustar tanto, o sea, porque sabía que me hacía bien para mi desarrollo, que cuando ya estuve joven y en la práctica deportiva solito, yo iba y me compraba en la farmacia ya un producto un poquito procesado, elaborado, no me recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero contenía aceite de hígado de bacalao, y en mi plena adolescencia y en la práctica deportiva solito me ingería yo, obviamente, la dosis que decían que podía ingerir, y salía y tomaba sol, porque el aceite de hígado de bacalao funcionaba con los rayos, entiendo, ultravioletas del sol, y eso me ayudaba a mi desarrollo físico y desarrollaba el apetito. Y el asunto, porque traigo esta manera de introducción, es porque esta, luego procesada farmacéuticamente o en los laboratorios, la famosa emulsión de Scott, así, ¿no, verdad? Piden a gritos emulsión de Scott, dicen los niños, aceite de bacalao, etcétera. Desarrolla algunas partes del cuerpo, es beneficiosa para muchas partes del organismo del niño y del adolescente, y el punto mío es que es un estimulante. No puedo hablar en términos médicos,
pero está lleno de vitaminas y vitaminas que favorecen el desarrollo de todo el organismo, tocan los órganos y fortalecen los huesos, la piel, etcétera, e incluso estimula el apetito, hace que el niño, el adolescente busque alimentarse. Y yo quiero hablar justamente acerca de la necesidad de estimular. Estimular es activar justamente un órgano del cuerpo que de alguna manera esté adormecido o se encuentre inerte. Voy a estar hablando justamente, ingresando poco a poco a esto de los partes o los miembros del cuerpo que es la iglesia. Voy a estar hablando justamente estimular a la iglesia al uso de los dones de la gracia. Vamos a estar hablando justamente acerca de los dones de la gracia, lo mismo que por determinación soberana del Espíritu Santo son dados a cada creyente como Él quiere, con el propósito de capacitarlo al creyente para determinados servicios o ministerios y cuyos beneficiarios son la misma congregación. Interesante, el hacer uso adecuado de este regalo de la gracia, este regalo de la gracia lo convierte, el uso adecuado, lo convierte en un buen administrador de la multiforme gracia del Señor, sin pasar, por supuesto, vamos a estar hablando, la responsabilidad, ahí viene, inherente a desarrollar individualmente su propio llamado, como lo dije al inicio, en vista de que está de por medio, como lo hemos mencionado, la edificación del cuerpo de Cristo, para o cuya ejecución, el cumplimiento de ese llamado, trae como resultado, al final ya, que Dios sea glorificado, si se lo hace bien. Por el contrario, al actuar con negligencia, comporta la posibilidad de perder dicho privilegio y que el mismo sea ese privilegio de poder actuar, de poder activarse y de poder servir en algún área ministerial o algún otro servicio basado en esos dones, de negarse uno, de ser negligente, podría ser entregado ese privilegio a otro. El regalo de la gracia, actuar como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y voy a ir rápidamente a 2 versículos de la lectura bíblica, rápidamente, Primera de Pedro capítulo 4, y fácilmente lo vamos a encontrar ahí en la lectura. A ver si lo doy aquí está. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Y ahí tenemos ya algunos hermanos que se están añadiendo. Y dice así, aquí tenemos un comentario. Sí, yo fui la primera en tomar, Ginita Sánchez, la primera en tomar, pero no me gustó. Claro, la primerita de los Sánchez, me imagino, la mayor de todas, hermanas y hermanos ahí. Pero no, yo sé lo que estás hablando, sí. Qué lindo, muy bien. Pero ahí tenemos ya una respuesta interesante. Pero vamos a la lectura bíblica. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Así tenemos la bendita palabra del Señor. Volvemos entonces, estamos hablando justamente entonces de los dones espirituales. Y existió una famosa nadadora que aquí en los Estados Unidos llamada Jenny Thompson, campeona olímpica en natación, en 3 Juegos Olímpicos consecutivos, considerada una de las atletas olímpicas que más medallas ha ganado en todos los Juegos Olímpicos hasta el momento. Ganó 10 medallas de oro esta mujer, la más grande medallista del mundo, Juegos Olímpicos. Y 8 de esas 10 medallas, esta Jenny Thompson, las consiguió o las ganó en competencias no individuales, sino en equipo, junto a otras 3 compañeras. Juego en equipo, natación en equipo. 8 medallas de oro y algunas otras deportistas que han ganado medallas olímpicas en competencias individuales, tenían una cierta crítica contra Jenny Thompson. Decían, bueno, una cosa es ganar en equipo la medalla, pero otra cosa es sentir haber ganado una medalla sola por una competencia individual. Pero hay un comentarista que saca esta nota llamado John Mutzler,
en la prensa asociada en septiembre del 2000, y resalta los logros de esta deportista, de esta nadadora Jenny Thompson, porque en una cultura estadounidense de donde es esta mujer, porque esta mujer es de un estado aquí en los Estados Unidos, resalta que en una cultura motivada por el egoísmo y el individualismo, no es muy fácil a veces lograr o conseguir éxitos o triunfos trabajando en equipo. Y considera John Mutchler que Jenny Thompson es un ejemplo que se debe seguir en lo que tiene que ver trabajar en equipo. Trabajar en equipo. En la iglesia cristiana, los creyentes somos llamados justamente, entendiendo que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos llamados también a trabajar en equipo, haciendo a un lado el estrellato o las mega celebridades, o buscando simplemente sobresalir individualmente. Todo lo contrario, la iglesia cristiana somos llamados como cuerpo de Cristo a trabajar en equipo, y cada miembro cuenta o tiene una participación importante para el logro de las metas y de los objetivos que nos trazamos como iglesia cristiana que estamos en esta tierra. Estamos hablando en el mensaje de la palabra de Dios, que estamos en el programa de la iglesia, y no voy a adentrarme en lo que corresponde en los mensajes dominicales, pero al menos voy a hacer mención que estamos en un periodo decisivo y hasta crítico de este programa de la iglesia, si entendemos que y creemos que la venida de Cristo está cerca, y decíamos el domingo pasado, es inminente, es decir, que está próxima a suceder. Si esto es así como nosotros creemos, hoy más que nunca toma valor o importancia la manera como estamos nosotros los cristianos o los hijos de Dios, la iglesia, involucrados en el servicio de la causa del Señor. Y por eso creo que llega en un momento oportuno. Yo soy un convencido y creo que me uno a la fe de muchos, que el Señor nunca se equivoca, que Él manda su palabra en momentos oportunos, yo diría oportunísimos. Y esto de que hemos leído en 1 de Pedro capítulo 4, 10 y 11, me parecen los versículos, que habla acerca de que los dones nos han sido dados a todos. Es interesante, y sobre ahí nace la idea de compartir este mensaje en esta tarde y noche, ¿verdad? Y vamos a estar hablando entonces acerca de ese regalo de la gracia, cómo actuar como buenos, o cómo actúan los verdaderos o los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un comentarista que estoy revisando habla acerca de estos dones y le da una definición a los dones espirituales de los que estamos hablando, o talentos podría ser. Es el modo en que el Espíritu obra a través de una persona, en este caso un creyente, para el bien de la comunidad. Es decir, un don espiritual podría ser una forma o un modo. Si sabemos que es un regalo especial que el creyente o los creyentes recibimos, uno o más dones espirituales de parte de Dios, pero es el modo como vamos a actuar, ¿verdad? Es la tarea que en base a ese don somos capacitados y somos llamados para servir. Ese modo de trabajar con la ayuda del Espíritu o a través del Espíritu es lo que podría llamar ese don, ¿verdad? Así lo define de alguna manera un comentarista. Vamos a hablar inmediatamente que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere a cada creyente. Vamos a comenzar por allí. En primer lugar, es Dios mismo, a través de la persona de su Hijo, y también, porque aquí está la Trinidad involucrada. De hecho, es importante en cuestión teológica y doctrinal, la Trinidad nunca trabaja divorciada. De ahí partimos que hay un trabajo en equipo. Siempre trabajan de acuerdo las tres personas de la Trinidad. Un ejemplo que nosotros debemos seguir. Desde la creación hasta el día final, vamos a ver involucrada a la Trinidad. Y hablando del programa de la iglesia, vemos al Padre mandando o enviando al Hijo a la tierra, y luego el Hijo ascendiendo a los cielos, dándonos la promesa de enviar al Espíritu Santo. Ahí tenemos a las tres personas, cada uno ocupando, podríamos decir, una función específica, pero todos ellos unidos o puestos de acuerdo en el trabajo, en este caso redentor, ya que hemos hablado redentor en cuanto a la salvación del género humano y la iglesia de manera particular. Ahí tenemos al Espíritu Santo repartiendo los dones como Él quiere a cada creyente. Cristo dice que ascendió a los cielos, dice el libro de los Efesios, y llevó cautiva la cautividad,
y dio dones a los hombres. Cuando Él ascendió, dice la Escritura, para llenarlo todo, luego envió al Espíritu Santo, el Consolador, y es el Espíritu Santo el que capacita directamente, el que capacita, sí, habilita a los creyentes, reparte los dones a la iglesia, a los creyentes de manera individual. El Espíritu Santo, de hecho, es el don supremo. Para ahí tendríamos que partir. Interesante. El Espíritu Santo mismo se convierte en el don supremo, el don por excelencia, podríamos decir, que ha recibido la iglesia. Toda la iglesia, todos los creyentes, la iglesia de forma general como cuerpo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, y los creyentes de manera individual somos templo del Espíritu Santo. El don supremo que ha recibido la iglesia entonces es el Espíritu Santo, y este Espíritu, el Espíritu Santo, es el que a su vez capacita a cada creyente con dones individuales. Aquí vamos a ver ya esa diversidad de dones que Él entrega de acuerdo a sus propósitos. El Espíritu Santo es el don supremo que se da a la iglesia, y lo podemos revisar en varios textos de la Biblia, pero en uno de ellos es Hechos 10:45, cuando después de la intervención del apóstol Pedro en casa de Cornelio, y ustedes conocerán, los que conocen un poquito más de la escritura, el desenlace, lo que se dio ahí, la conversión y la salvación. Incluso fueron bautizados los presentes ahí en la casa de Cornelio, que creyeron en el Evangelio, fueron bautizados en el Espíritu Santo, y luego se surgió un comentario entre los judíos que habían acompañado a Pedro. Estaban atónitos, estaban asombrados que también los gentiles habían recibido, y dice ahí claramente, Hechos 10:45, que también los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo. Entonces, entendemos que el don supremo que recibe la iglesia, reiterando un poquito, es el Espíritu Santo. Y cada creyente lo tenemos. Hemos sido, de hecho, la Escritura dice que esa es la garantía de nuestra herencia. El sello del Espíritu Santo en nuestros corazones es la seguridad que nosotros, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la garantía, no solamente de nuestra condición de salvos o de salvados, sino que la garantía de que un buen día somos la prenda que Él tiene, que Él va a venir a recoger. Por el sello del Espíritu Santo, Él nos conoce, Él nos identifica que somos y que le pertenecemos a Él. ¡Oh, gloria a Dios! Esto es una bendición, más allá que una teoría bíblica, más allá que un hermoso concepto como pueda pintar, la realidad experimental, la experiencia cristiana, aleluya, excede todo conocimiento, aleluya, alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, Él entrega, es el Espíritu Santo el que entrega es el que entrega los dones como Él quiere. Aquí me quiero detener otro poquito más. Es decir, que Él entrega soberanamente. Y esto me hizo meditar. Tengo que confesar, cuántas veces no hemos leído acerca de esto, no hemos meditado acerca de esta verdad, de los dones espirituales, de los dones de la gracia. Cuántas veces hemos leído, hemos enseñado, hemos predicado. Pero siempre hay una nueva oportunidad para reflexionar en algún aspecto de esta misma verdad. Por ejemplo, meditaba que Él reparte, el Espíritu Santo reparte soberanamente, como Él quiere. Interesante. Porque muchas veces, me puse a meditar, muchas veces pensamos, ¿cómo quisiera yo, por decir, ser un gran predicador? O alguien diría, ¿cómo quisiera yo ser un maestro de la palabra y conocer mucho de teología? O como quisiera yo, y unos se atreven a decir, y le voy a pedir al Señor que me dé una linda voz para poder cantar, para poder entender las notas musicales, o para interpretar, o poder entonar música, tocar piano. Y muchas veces nos detenemos a querer. Sí, está bien desear, anhelar, pero quiero decirte, por más que nosotros lo querramos, no vamos a recibir. Los dones el Señor los entrega como Él quiere, Él sabe. Y esto nuevamente me hizo reflexionar. ¡Wow! Es decir, aquí usted y yo, mi hermano, no tomamos parte, no tenemos decisión. Y mal iríamos a estar esperando, aquí viene mi reflexión, mal iríamos a estar esperando cuando llegue el don que yo quiero, entonces cuando yo voy a servir. Cuando llegue el don que yo estoy esperando recibir, es cuando voy a comenzar a servir. Eso sería un error inmenso. Porque no vamos a esperar recibir lo que queremos, porque ya Dios nos ha dado
quizás lo que no hemos advertido o quizás en algunos casos no quisiéramos recibir, pero ese es el don con el cual Dios nos ha capacitado y lo que nos toca hacer es entender que lo hemos recibido por gracia, ponerlo en práctica, desarrollar ese llamado y servir al Señor con lo que Él nos ha entregado. Ahí está la solución al asunto. ¿Cómo para reflexionar, hermano? Es decir, si ya lo hemos recibido, no hay tiempo que esperar, hay que ponerlo a funcionar, hay que activarlo. Vamos a un punto número 2. Los creyentes son capacitados con los dones de la gracia para determinados o servicios o ministerios. Aquí tenemos Es decir, interesante, esa gama, esa diversidad de dones. Cuando habla de esa multiforme gracia de Dios, es una gracia de muchos colores, ¿verdad? Variados colores. Eso es un espectro maravilloso en la iglesia, ¿verdad? El Señor ha capacitado con una diversidad, nos ha capacitado a la iglesia, ¿verdad? Unos son evangelistas, otros son maestros, otros sirven, otros administran, ¿verdad? Inmensidad. Y no voy a entrar en detalles porque lo que la Biblia enumera no son los dones totales, no es un listado lo que se entrega en la Biblia, simplemente se menciona. Sí, es importante conocer qué es lo que hay, pero no podemos decir que es todo lo que hay. Dios va a dar muchas cosas, a veces simplemente un ministerio de servicio que podría no estar mencionado en la Biblia, como por ejemplo guiar a un necesitado en una ciudad, a un extranjero que está de paso, apoyarlo quizás en algún momento económicamente, darle un alojamiento momentáneo, ponerse a la orden de alguien. Es un don de servicio que podría tomar diferentes facetas que podría tener, no necesariamente encuadrarlo. Por eso haríamos mal nosotros en solamente limitarnos en cuanto a esa especificación de dones. Hay diversidad de dones, eso sí es lo que podríamos asegurar, y todos son valiosos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces entendemos que la iglesia como un cuerpo es un organismo vivo, ¿verdad? Y esto de cuerpo esta metáfora, cuerpo, la iglesia como cuerpo, es netamente paulino, es del apóstol Pablo. No lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en ningún otro lugar, sino en las cartas de Pablo. Pablo es el que usa la metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y vemos esa enseñanza maravillosa cuando él hace esa analogía con los miembros o los órganos del cuerpo humano. Es una manera que a nosotros nos ayuda fácilmente a entender, partiendo desde el plano natural, cuando nos detenemos a contemplar un momentito, a reflexionar cómo funciona nuestro organismo. Y ahora mismo que estamos pasando todavía, gracias a Dios, pareciese, en algunos lugares vamos saliendo de a poco de esta pandemia del COVID-19, aunque no entendemos mucho de medicina, no somos médicos, pero por lo menos algunas nociones tenemos por allí, por ejemplo, de esto de los anticuerpos que todo organismo necesita para poder contrarrestar cualquier enfermedad o cualquier virus. Nuestro propio organismo crea anticuerpos, ¿verdad? Y entonces, los que están esperando esa vacuna, por ejemplo, van a estimular alguna parte, en este caso los órganos que están siendo más afectados, como es el aparato respiratorio, y algunos que tienen algunas enfermedades o condiciones físicas pueden ser más afectados con este virus, porque su organismo se encuentra más debilitado. Entonces lo que podríamos decir es que ciertos órganos del cuerpo necesitan más ayuda en determinado momento. Insisto, el cuerpo mismo nuestro ha sido creado para crear, valga la redundancia, esos anticuerpos que van a ayudar a todo nuestro organismo a defenderse y a los órganos entre sí a defenderse como un solo cuerpo ante cualquier amenaza externa que pueda venir. Esa es la ilustración más sencilla que nosotros podemos tener para llevar al plano espiritual, cuando Pablo nos dice que somos miembros los unos de los otros. La iglesia, los creyentes, somos eso, somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos equipados o capacitados para desarrollar un trabajo que a la larga va a coincidir con el bienestar de todo el cuerpo. Es decir, tu labor y mi labor, hermano, no es menospreciada en lo absoluto, no es menospreciable en lo absoluto, más bien es vital, si podríamos usar ese término, para ayudar o coadyuvar para que el logro de las metas
sí, el avance del Evangelio y el testimonio de Cristo en medio de las naciones y el mundo sea eficaz. ¿Cómo es esto posible? A través del trabajo, del servicio de cada miembro del cuerpo de Cristo, porque somos un organismo vivo y cada parte o cada miembro del cuerpo u órgano en el aspecto humano debe de funcionar. De hecho, debe de funcionar y está funcionando. Ahora mismo que estoy aquí sentado y quizás tú no sé en qué posición estés sentado, estés de pie, estás caminando, no sé, todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo de una forma, desde la punta de mi oreja, desde aquí arriba de mi cabeza, de mi cabellera, hasta el final de mis dedos, ahora mismo de mis pies, estoy moviendo un poco mis pies ahora mismo, tú no lo puedes ver, significa que toda parte de mi ser, toda parte, incluso mi parte interna, mi mente, ahora mis labios, los músculos aquí de mi cara, estoy respirando para poder sacar mi voz, mis manos, estoy gesticulando, todo mi cuerpo está involucrado en esta actividad, en esta misma, todo mi ser está involucrado. No podría esperar que mi corazón haya dejado de latir, de lo contrario estaría ido desplomado delante de esta cámara, lo que implica que mi cuerpo mis órganos están activos y por ende mi trabajo ahora mismo, esta misión y este servicio que estoy haciendo para el Señor, de alguna manera está logrando su objetivo porque mi cuerpo y los órganos y los miembros de mi ser están colaborando para tal efecto. Todo un cuerpo, cada miembro tiene una función para beneficio de todos. Cada creyente requiere desarrollar su llamamiento. Y yo estaba mirando allí cuando a manera de ilustración, sí, ya lo dije acerca de Jenny Thompson, pero meditaba también de algunos buenos y malos administradores. Y vuelvo un poquito aquí a una ilustración a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de la humanidad probablemente. De hecho, en la historia humana y en la historia cristiana vamos a encontrarnos casos de buenos y de malos administradores. Pero ya que estamos hablando de administradores de la gracia del Señor, de la multiforme gracia del Señor, vino a mi mente anoche mientras estaba pensando, por ejemplo, Saúl hizo una especie de dueto, o de pares más bien que de dúos, de pares y de unos que fueron buenos administradores y otros que fueron malos administradores, podríamos decir, de la gracia del Señor. Por ejemplo, Saúl, en oposición a David, ambos reyes de Israel, imagínense, ambos alcanzaron la misma posición, es decir, que fueron considerados ante el plano humano como iguales en algún momento. El uno primero, Saúl, luego David, que lo sucedió. Ambos reyes, ¿verdad? Con los mismos privilegios, podríamos decir, los mismos privilegios, pero haciendo ambos uso en base a ese llamado y esa posición, a esa investidura de reyes de Israel. Sin embargo, Saúl, conocemos por la historia, no hizo buen uso de la gracia. Yo diría que más bien despreció la gracia. No logró entender la cabalidad. Dejó que su parte humana interfiriera y no lograse desarrollar todo lo que seguramente Dios tenía para él. Sin embargo, tenemos a otro tan débil en el plano humano como el anterior, llamado David. Lo tenemos acá, ¿verdad? Y lo vemos a David que a pesar de sus errores, sin embargo, hizo mejor uso de la gracia de Dios. Tanto es así, y mencionaba, Saúl no dejó ningún libro. La historia bíblica y judía relata su vida, su ascenso y su caída. Hasta ahí sabemos de Saúl. En cambio, David, a pesar de su caída, se mantuvo, se levantó, buscó a Dios, se arrepintió. El Señor lo levantó y nos dejó legados tremendos. No solo que fue el instrumento de Dios en poner su corazón para construir el primer templo, que finalmente su hijo terminó edificándolo, sino que nos dejó un legado de escritura, entre esos el Salterio, el libro de los Salmos. Tremendo legado de David, el rey, ¿verdad? Yo diría que, como dijo Pablo en cierta ocasión, la gracia del Señor no fue en vano con él. Y yo voy a meditar en eso más adelante. Ahí tengo ese ejemplo, pero tengo otro ejemplo más, otro par. Otro par sería Judas Iscariote. Lo pongo aquí. Y en el otro lado, Saulo de Tarso. Quiero que medite un poquito. Estamos hablando acerca de administradores de la multiforme gracia de Dios. Unos buenos y otros malos. Buenos administradores de la gracia, malos administradores de la gracia. Judas Iscariote, llamado entre los 12. Qué privilegio, ¿ah? Pero su codicia, ¿sí? Porque ya esta es una responsabilidad individual. Escuche bien, ¿eh? Dios llama, pero nos toca a nosotros
poner diligencia en el desarrollo de nuestro llamado. Punto importante, recuérdelo. Iscariote pudo más su egoísmo, su codicia, sus anhelos personales, quizás sus ideales frustrados, no era lo que esperaba el Mesías. Estaba quizás decepcionado en su interior, le faltó fe, como querramos decirlo, pero lo tuvo cerca al maestro y despreció la gracia del Señor. Estando entre los 12 primeros escogidos, qué privilegio. Viene otro llamado Saulo de Tarso, él mismo se llama a sí mismo como abortivo, como un nacido fuera de tiempo. Interesante, mira, este nació en el tiempo, entre los 12, y viene el otro que era fuera de tiempo, era un abortivo. Es decir, que no estaba contado entre los 12. Incluso en algunas iglesias, como en la iglesia de Corinto, señalaban que realmente no era un apóstol, porque él no había estado con Jesús, cual era supuestamente un requisito para el ministerio apostólico de los primeros apóstoles, al haber estado con Jesús, haber visto a Jesús, haber estado con él en la enseñanza, haber sido testigo de su muerte, de su resurrección, para ser apóstol de Cristo. Claro, Pablo defiende su apostolado porque él vio a Cristo en camino a Damasco, lo vio. Sin embargo, se consideraba a sí mismo un abortivo, un nacido fuera de tiempo. Llegó al último, pero la gracia del Señor no fue en vano con él. Dos ejemplos categóricos, yo diría. Judas Iscariote y Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo. Importante ahí que nosotros consideremos esto porque estamos hablando de la importancia acerca de desarrollar el llamado. Hay que desarrollar el llamado. Sí, aquí tenemos esto. La iglesia como un cuerpo, cada miembro tiene una función para beneficio de todos. Cada creyente requiere desarrollar su llamamiento. Ahí está la responsabilidad inherente a nuestro llamado. Y un punto siguiente, estos regalos de la gracia son usados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Importante. Cuando somos llamados, de hecho somos llamados como creyentes en el momento de nuestra salvación, y se nos entregan dones para poderlos funcionar, los identificamos, comenzamos a trabajar con ellos, desarrollamos esos dones y los ponemos al servicio del Señor y de la iglesia para beneficio de los creyentes, de los demás. Gloria al Señor por ese privilegio. Porque está de por medio, cuando servimos a los demás como iglesia, entendemos que tenemos una visión de iglesia, tenemos que tener una clara visión de nuestra ubicación dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que la responsabilidad de cada creyente, escuche bien, no solamente de los pastores, aquí es donde quiero hablar más directo, no solamente de los líderes de las iglesias, esto es para todos los creyentes, donde yo quiero dirigir hoy directamente esta enseñanza, que se quede bien clara. Es para todos los miembros de la iglesia, tenemos esta responsabilidad de por medio de coadyuvar, de cooperar, de servir para ayudar a alcanzar a la congregación, a las iglesias, la madurez espiritual. Todos somos puestos para esto dentro de la iglesia. Estamos hablando en términos internos de la iglesia. Estamos hablando acerca de eclesiología en este momento. Estamos hablando acerca de discipulado, de formación interna. Estamos hablando acerca de la necesidad de entender para qué el Señor nos llamó. Hay un motivo por el cual nos llamó. Nos llamó para servir, nos llamó para apoyar el desarrollo de otros, para ayudar a que otros puedan desarrollarse y crecer. Ese es el motivo por el cual Él nos capacita con sus dones. Hay quienes son buenos administradores de la gracia de Dios, como vimos el caso. Ya lo mencionamos ahí, a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, un tremendo. En cierta ocasión dijo, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Mi trabajo no ha sido en vano, no ha sido en vano. Es decir, no he hecho un uso vano de la gracia del Señor. Es importante eso. Ese favor que la iglesia ha recibido merece una respuesta adecuada de parte. Aleluya, aleluya. Yo creo que esta es la esencia de la vida cristiana. El sentirnos, el creer que hemos recibido, hemos sido capacitados de manera sobrenatural, de manera espiritual, una capacitación que nos ha llegado del cielo a través del Espíritu Santo y que nos anima, nos impulsa a invertir en el Espíritu todas esas energías, todas esas capacidades para el desarrollo de la iglesia plena en su totalidad, para quienes la gracia de Dios ha sido vana, como dice 1 Corintios 15:10, el versículo que le mencioné, el apóstol Pablo.
En cierta ocasión dijo un comentarista bíblico, se nos acusa, a la iglesia se nos acusa de tener una gran boca y una gran cantidad de pequeños oídos. Voy a repetir, esto lo dijo un comentarista, les voy a citar el nombre luego. Se nos acusa de tener una gran boca y una gran cantidad de pequeños oídos. Yo le entiendo eso como un cuerpo deforme. Es un cuerpo deforme. Imaginémonos un cuerpo con una gran boca, imagínense, y luego con un pocotón, podríamos decirlo, hablar un poco más morochamente, una gran cantidad de pequeños oídos. Pero eso es lo que pareciese ser la iglesia. En la iglesia parece que hubiesen unas pocas bocas, pero es una boca grande, y la mayoría son pequeños oídos, que se han conformado solamente con eso, solamente ser receptores pasivos del mensaje del evangelio, no propagadores. No han rehusado desarrollar el llamamiento de Dios y no se preocupan por escudriñar la escritura, por desarrollar dones de la palabra, de enseñanza, de consejería, etcétera. Podríamos hablar de alguna manera. Siempre la palabra de Dios va a estar involucrada, siempre va a estar en cualquier ministerio cristiano o eclesiástico. La palabra de Dios tiene que tener el primer lugar, pero para esto necesitamos desarrollarnos. Pero lastimosamente hay mucha gente que se ha conformado a través de su vida cristiana solamente de ser buenos receptores, lo que dice el libro de Santiago, oidores. No son los oidores los justificados, sino los hacedores de la palabra son los que serán justificados. Lastimosamente vemos en el cristianismo, en la cristiandad, una gran cantidad o una multitud de pequeños oídos que se han conformado solamente con esto. Así lo dijo el comentarista Klyne Snodgrass, un comentarista. Así se nos ha acusado a la iglesia, de tener una gran boca y una gran cantidad de pequeños oídos. Y nos vamos al punto final. Al usarlos adecuadamente los dones, en respuesta a la gracia divina, recuerde, el nombre de Dios es glorificado, lo dice aquí. Y yo me quiero detener un poquito acá en el texto por unos minutos, de Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, ya que dice, a cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En primer lugar dice, ministrelo a los otros. Es decir, sirva a los demás. Ahí tendremos que hacernos la pregunta, ¿estamos haciendo algo con lo que hemos recibido del Señor? Hágase usted esa pregunta o usted mismo respóndase esa pregunta. Luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí quiero también hacer un paréntesis. Porque el centro del mensaje cristiano, ya que aquí está hablando acerca, en esta parte está hablando acerca de los que hemos recibido por la gracia de Dios, insisto, el don para compartir el mensaje, sea a través de evangelismo, enseñanza bíblica como hacen los maestros cristianos, sea como fuese, dice el que hable conforme a las palabras que Dios da. Y esa palabra habla se refiere aquí a los oráculos, como era el que recibían los profetas en el Antiguo Testamento, es decir, la carga del mensaje que recibían de parte de Dios y que no podían detener o retener hasta cuando hablaban de parte de Dios. Todo aquel que ha recibido este don de la enseñanza o de la predicación tiene la responsabilidad de asegurarse, y tenemos que asegurarnos que lo que hablamos es la palabra de Dios. Sí, y tenemos que insistir en esta parte, y decía el comentarista que he estado leyendo, no hemos sido llamados a entretener a la iglesia, sino a instruirla, y lastimosamente, yo quiero hacer aquí como un llamado de atención, si podría decir, o más bien un llamado de alerta, porque todavía y por muchos lugares se escucha que la gente, lastimosamente, y hablo del cristianismo, nosotros, los creyentes, muchas veces nos conformamos más con seguir una programación que nos haga reír, que nos haga pasar bien, que nos haga sentir bien, que no desafíe nuestro comportamiento, que no desafíe nuestro accionar, que no señale nuestros errores, y nos ubicamos tranquilamente o pacíficamente en ese contexto donde no haya mayor demanda o exigencia. Pero yo quiero decirte
que los verdaderos maestros o predicadores de la palabra de Dios, que hablamos la palabra de Dios, muchas veces no vamos a tener la simpatía del pueblo, de la gente o de la propia congregación, porque nuestra responsabilidad mayor es con el Señor de los cielos. Por eso dice el apóstol Pedro aquí claramente que el que hable conforme a las palabras de Dios. No podemos traer invención humana, no podemos traer doctrinas de hombres, no podemos traer, peor, Dios nos guarde, de falsas doctrinas o de herejías o de un evangelismo o un evangelio de facilismo, de superficialidad. Ahí es a donde entra así la parte seria. Ahí es donde muchas veces los creyentes como que no queremos tomar parte. Cuando se nos pide justamente el prepararnos, el desarrollar nuestro llamamiento, es cuando decimos, ok, luego hablaremos al respecto. Este es un tiempo, como lo dije al comienzo, un tiempo de desafío. Porque a través del trabajo de la iglesia en conjunto, cuando cada creyente de manera individual reconoce delante de Dios que por la gracia hemos recibido esos dones y los ponemos a funcionar, los ponemos al servicio del Señor a través de la iglesia, es cuando el nombre del Señor es glorificado. Ahí es como lo dice la parte final del versículo 11. O sea, el nombre de Dios es glorificado cuando la iglesia y cuando los creyentes hacemos el trabajo del Señor. Queremos llevar gloria al Señor justamente a través de esta misión, de esta transmisión de viernes y de domingo, como lo hemos ido llevando, y a través de la iglesia, muchas veces a puerta cerrada, podríamos decir, como habíamos estado llevando, en cualquier rincón donde nos encontremos, predicando la palabra, haciendo discípulos, hablándole a las multitudes, como hablando de uno en uno, grupos pequeños o grupos más extendidos, siempre vamos a trabajar en procura de que el nombre del Señor sea así o siga siendo glorificado. Dios es glorificado. Por ejemplo, tenemos a Pedro, el mismo que nos escribe esta preciosa carta inspirada por el Espíritu. El nombre del Señor fue glorificado porque Pedro fue llamado como el portavoz de la iglesia y fue investido en el día de Pentecostés por el Espíritu Santo. Ahí los 120 estaban en el aposento alto y él fue el que tomó la palabra después que cayó el Espíritu Santo. Ustedes recordarán, capítulo 2, libro de los Hechos, y se levanta Pedro, un Pedro renovado, un Pedro ungido, lleno del Espíritu Santo, capacitado ya como un proclamador, como un heraldo del Evangelio. Escuche bien, el Señor lo capacitó a Pedro como un proclamador del Evangelio, como un heraldo. Ese es el llamado de Pedro, abriendo fronteras con el Evangelio. Lo vemos entrando en la casa de Pedro, en la casa, de Cornelio, lo vemos entrando allí y enviando un tremendo mensaje. El libro de Hechos, capítulo 10, libro de los Hechos. Y el Señor se glorificó, escucha bien, se glorifica cuando hay un siervo de Dios como Pedro, cualquier otro, no importa que no seas Pedro, no importa que yo no sea Pedro, lo importante es que hemos sido capacitados para llevar, así como hace 2000 años, este mismo precioso evangelio que nos ha sido encargado. Pero cuando hacemos el trabajo, cuando nos ponemos en la mano de Dios, cuando obedecemos y desarrollamos el llamado como Pedro lo hizo y damos los pasos de fe y nos dejamos mover por el Espíritu Santo, Dios se va a glorificar en lo que hacemos. Y por eso vemos a Cornelio y a toda su familia y a sus amistades que estaban reunidas en su casa se convirtieron al evangelio. Esto es que el nombre del Señor fue glorificado y queremos que el nombre del Señor siga siendo glorificado, pero cada creyente debe operar de acuerdo al don que haya recibido, no puede operar en otro don. Escuche bien, yo no me imagino, recuerden cuando el libro de los Hechos capítulo 11, y la Biblia tiene la mejor respuesta, la vamos a encontrar nosotros, es la guía indiscutible para el cristiano. Recuerdo cuando se convirtieron en Antioquía, ¿sí? Se convirtieron en Antioquía, ahí se llamó a los cristianos, a los discípulos cristianos por primera vez, y estaban sorprendidos de los resultados de la cosecha que se había logrado en esta ciudad, una de las primeras iglesias, localidades gentiles, y mandaron a llamar primero a Pablo, lo llamaron, y el otro a Bernabé. Bernabé y Pablo se juntaron, y Bernabé, viendo la gloria del Señor allí, se acordó de Pablo, el maestro de Pablo, que se había convertido al cristianismo, un rabí, un entendido en la escritura, un maestro como a los gentiles fue llamado, y lo mandó a llamar, lo mandaron a buscar. Y vemos cómo estos dos, Bernabé y Pablo, edificaron la iglesia. No iban a llamar, por ejemplo, no lo iban a llamar a Felipe. Felipe era un evangelista. Y esto solamente quiero ilustrarlo, sí. Felipe era un evangelista y cada quien va a operar de acuerdo a sus dones. No podemos tomar o asumir nombres o querer seguir modelos o copiar a otras celebridades o gente sobresaliente dentro del campo evangélico. Tenemos que ser genuinos, tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado.
Y en cierta ocasión, por ejemplo, un famoso pintor del siglo IV antes de Cristo, un pintor griego llamado Apeles, había hecho una exhibición, ¿verdad?, de una de sus famosas pinturas. Apeles, siglo IV, este hombre de la antigua Grecia, y de repente dice que se acercó un hombre a hacerle una crítica de una de sus pinturas cuando había dibujado Apeles en ese cuadro las sandalias, unas sandalias ahí. Entonces este hombre que se acercó comenzó a criticarle acerca de que la sandalia no lucía bien. Resultó ser que el que le criticaba era un zapatero de la localidad. Y entonces luego comenzó a mirar los demás cuadros y se detenía justamente en la parte de los calzados, porque era un hombre que entendía en calzados. Esto exasperó en un momento al pintor Apeles y le dijo: zapatero a tu zapato, zapatero a tu zapato. Si tú entiendes de zapato, ándate con tus zapatos, pero déjame la tarea que yo soy el pintor. Exactamente lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Tenemos que ocuparnos en lo que podemos, en lo que hemos recibido el llamado para hacer. No nos inmiscuyamos en asuntos o en tareas que nos podrían quedar muy grandes. Conformémonos. Si Dios nos llamó para un terreno pequeño, hagamos con fidelidad lo que Dios nos llamó. No adoptemos terminologías que no nos caen bien, nombres que muchas veces acuñamos, términos que acuñamos que muchas veces no tienen sustento bíblico. Hablemos del evangelio con sencillez, y la mejor forma de hacerlo es anunciarlo como tal y como está escrito. Vamos a ir a la aplicación inmediatamente de todo lo que hemos dicho hoy. Vamos a ir a la aplicación rápidamente, y tengo algunas cosas aquí para aplicar rápido, y desde ya voy mencionándolas para que tú y yo vayamos meditándolas y podamos en esta hora reflexionar y llegamos nosotros a un movimiento, pero a una respuesta de nuestra voluntad. Y por sobre todo recuerda la palabra que yo usé y el verbo de mi propósito es estimular, y usé la introducción, el anuncio de la emoción de Scott, ¿verdad? Y estimular es activar un órgano que está inactivo. Eso es estimular. Activar un órgano que no está funcionando por alguna razón. Y el propósito que traigo entre manos con la ayuda del Señor y por la ayuda de su Espíritu y por su palabra, por sobre todo, es que al dirigir esta enseñanza, y lo dije al comienzo, lo digo hoy al cerrar, es que algún miembro de la iglesia, algún miembro parte de la congregación, que esté adormecida, que esté inactiva, pido a Dios en esta hora, y al cierre de la oración lo voy a hacer, que el Señor te ayude a reactivarte con el don que Él te ha entregado, porque los dones del Señor están allí, no van a ser quitados. Con esos vas a quedar el resto de tu vida cristiana. Sea que los uses bien, esperamos que así sea, o que no los uses o rehuses a usarlos, respuesta tendrás que darle, o razón tendrás y tendremos que dar al Señor. Pero vamos a la aplicación. No hay que esperar tener lo que alguien quiera. Lo dijimos hace un momento. No hay que esperar tener lo que alguien quiera para comenzar a servir. Como por decir, he estado orando para que el Señor agilite mis dedos y todavía no he visto respuesta en el teclado o en la guitarra. Y mientras ese milagro no suceda, significa que no puedo hacer nada. Tremendo error. Porque bien podría ser que ese don de la música, el talento musical, no sea para ti. Sin duda tendrás otro. Quizás sea, por decirte, enseñar la palabra de Dios en una escuela bíblica. Significa que tengo que leer, tengo que preparar lecciones. Sí. Pero si ese es el llamado que Dios te ha hecho, harías bien en ocuparte de ello. Una cosa es dotación, otra cosa es desarrollo de los dones. Segundo punto de aplicación. Es decir, una cosa es haber recibido, estar dotado con un don o varios dones. Y otra cosa es desarrollarlos. ¿Sabe? Porque hay mucha gente que podría decir, wow, dice, yo soy un dechado de virtudes. Dios me llamó para predicar, para enseñar, para evangelizar, soy misionero, soy maestro, por aquí, cantante, y puedo hacer muchas cosas. ¿Sabe? Muchas veces dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y muchas veces podríamos
presumir de que tenemos muchos dones, que somos superdotados, pero todos esos dones han quedado minúsculos. Y cito un ejemplo, podría parecer un poco quizás ofensivo, a quien dice, oh, yo fui llamado a cantar, tengo una voz pero para cantar y llenar un coliseo. Y podría ser que tienen un don natural que Dios le dio y que Dios puede ungir ese don y confirmar lo que Dios quiere usar en esa área de servicio que es la alabanza, la música, dirección de servicio, qué sé yo. Pero, ¿sabes? Nunca se preocupó ni siquiera cuáles son las notas básicas, cómo se puede solfear. No me preocupó, ¿no? Nada. Cómo afinar su voz antes de cantar. No, simplemente como salía, cantaba, ¿sabes? Se podría presumir que tiene el don o el talento, pero no se preocupó de desarrollarlo. Hay que desarrollar lo que recibimos de parte de Dios. Si entendemos que lo hemos recibido de Dios, nuestra responsabilidad es desarrollarlo y ponerlo al servicio de la obra del Señor. Una cosa es dotación y otra cosa es desarrollo de dones. Dos conceptos opuestos aquí: eficiencia y negligencia. Ambos terminan en encia. La eficiencia es el uso de los recursos, de los insumos para tratar de alcanzar la meta. Pienso que Pedro, por ejemplo, ya lo cité hace un momento, fue eficiente y eficaz. Dos conceptos importantes, y los que entienden un poquito de administración creo que puedan entender un poquito mejor esto. Eficiencia y eficacia. Y Pedro fue eso. ¿Había recibido el don de la proclamación? Sí. Se puede recibir el don, se lo tiene, pero nada haría si no lo mueve, si no actúa con él. Fue a la casa de Cornelio, no rehusó irse al llamado, fue diligente en ir y se presentó allí preparado, porque el ángel le había dicho a Cornelio, es necesario que escuches lo que él te tiene que decir, y lo que Pedro tenía que proclamar era la palabra de Dios, es lo que el maestro le había enseñado y era lo que cuando abrir su boca iba a expresar la palabra de Dios. Y lo hizo de una forma oportuna y lo hizo de una forma contundente, fue eficiente porque con el tiempo que se le dio y el mensaje que llevó, llegó a la meta para que haya conversiones. Fue eficaz porque llegó a la meta satisfactoria y hubo gentiles que abrieron sus corazones y el evangelio fue abierto a los gentiles también. Por eso Pedro tenía la llave para abrir ahí el reino a los gentiles. Eso es lo que se llama ser eficiente en oposición a lo negligente. Negligencia es un concepto muy distinto. Cada quien dará cuenta a Dios, y hablamos en 1 Corintios capítulo 3 acerca de que el juicio de los cristianos, el tribunal de Cristo, ya no será para castigo, no será para condenación, no. Ya somos salvos, sí, pero vamos a rendir cuenta cuáles hayan sido nuestras obras y quiénes recibirán recompensas y quiénes se las perderán. Y yo creo que en esto tendrá mucho que ver cómo la iglesia ha actuado a través de 2000 años. Y yo creo que, aunque me he remitido a la Biblia y siempre diré que la Biblia tiene los mejores ejemplos, la palabra de Dios es la palabra inspirada del Señor. Sin embargo, pienso que a través de los 2000 años de cristianismo, y muchos de estos guarden silencio, algunos aparecen en la historia del cristianismo, como por ejemplo John Wesley, como por ejemplo Savonarola, que dio su vida allí en la Reforma, lo mismo Martín Lutero, nombres sobresalientes, John Knox de Escocia, etcétera, y otros más. Pero hay muchos desconocidos, muchos que han muerto en el anonimato, en el incógnito. Nunca se sabrá, solamente cuando lleguemos al cielo. Hombres y mujeres que entregaron su vida, que se trasladaron a territorios inhóspitos para llevar el evangelio por amor y entregaron sus capacidades. Todo esto, hermano, un buen día será recompensado. Pero aquellos que se mantuvieron ociosos y se conformaron con un cristianismo nominal, solamente sentados en las bancas y solamente convirtiéndose en pequeños oídos, un buen día perderán sus recompensas. Servir o funcionar de acuerdo a la capacitación dada. No voy a retener más. ¿Para qué meternos en otros campos, otros terrenos donde Dios no nos ha llamado? Ahí voy a terminar en la enseñanza de esta noche. Recuerde, el próximo viernes 29, si Dios lo permite, cerraremos con el capítulo 5, 1 de Pedro, y ya la emisión de viernes no saldrá, no sé si con tristeza, pero vamos a reestructurar una clase de Zoom, donde vamos a tener un acercamiento con aquellos que están verdaderamente interesados en continuar desarrollándose. Es cierto, nos planteamos la necesidad de ser más eficientes y más efectivos
o eficaces, eficientes y eficaces en lo que hacemos, porque rendiremos cuenta a Dios de lo que estamos haciendo, y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a Dios, no solo ahora yo porque estoy diciendo que estoy llevando adelante, sino que cada uno somos llamados. Y yo quiero terminar en oración, darle gracias al Señor por su vida. Aquellos que se mantienen siguiendo o me escucharán luego esta enseñanza, recuerden lo que dice la Escritura, esa es nuestra base. Ahí nos apoyamos. No queremos hablar nada fuera de ella. Por ella somos nosotros edificados. Damos gracias a Dios por la vida, a todos mis hermanos y amigos que nos siguen. Haga conocer, comparta esta enseñanza con otros. Háganos sus comentarios, háganos sus peticiones. Gracias por esos comentarios. Algunos surgieron ahí. No estoy en capacidad de verlos ahora mismo todos, pero ahí están algunos. Está Vanessa Merchán, está Marilyn Menoscal. Gracias, Marlenita. Nuestro abrazo, nuestro afecto, saludo por lo que ya mencioné. Gracias por su sintonía. Vamos a orar para poner la mano al Señor. Que el Señor haga de ti y de mí instrumentos. Eso es lo que queremos ser. Hasta el final de nuestros días. Y yo les dejo esa motivación. Sí, esa motivación. Y yo les bendigo. Y recuerdo este versículo final. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le dice, aviva el fuego del don. Es decir, hay que mantener avivado el don. No podemos dejarlo adormecerse, permanecer inactivo. No, tenemos que hacerlo funcionar. El don. Y yo oro para que el don o los dones que Dios te haya dado los puedas usar, los puedas poner al servicio de la causa del Señor. Y que ese don sea desarrollado, ese llamado, exponencialmente. Que Él te dé sabiduría más para poder usarlo de la manera que Él te llame a hacerlo. Padre, gracias por haberme permitido esta nueva transmisión con mis hermanos, compartir. Gracias siempre por tu palabra, que es la que nos orienta. Y no queremos despegarnos ni por un instante de ella, porque allí hallamos consuelo, hallamos dirección, hallamos instrucción y hallamos motivación para seguir haciendo lo que hacemos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por esa fidelidad que demuestran a ti, por ese anhelo que tienen también de poder ser útiles en tus manos poderosas. Yo te pido, Señor, que tú los ayudes. Y yo oro para que esos dones sean avivados. Ese fuego del don o de los dones que tú les has entregado y nos has entregado, sean avivados, sean estimulados, que sean reactivados. Oh Señor, que sean potenciados esos dones, Señor. Para tu gloria, en estos tiempos finales, donde la iglesia necesitamos resurgir, recobrar fuerza, levantarnos en medio de la incertidumbre y ser la voz y la luz que necesita este mundo de tinieblas y de incertidumbre. Que haya una palabra de orientación, una palabra, Señor, que pueda hacer reflexionar a la humanidad que se ha extraviado, Señor, pero debe comenzar por la casa. Necesitamos fortalecernos internamente como creyentes, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos trabajar en unidad, cada uno aportando con los dones, cada uno, Señor, poniendo el ministerio, el servicio, Señor, en tus manos, a tus pies y para la causa de tu reino. Gracias, Señor, por tu bondad, por mis hermanos, Señor, por su amor, por su amistad. Te pido, por sobre todo, que tú los ayudes en cualquier situación que están pasando, dificultad, carestía, aunque las ciudades y los países están abriendo ya las medidas más estrictas, se están ya cediendo. Sin embargo, Señor, todavía estamos ante ese peligro, pero nosotros creemos que tú has guardado y nos guardarás para la hora, Señor, para la hora final, para el propósito tuyo
para el que nos trajiste en esta tierra. Te pido tu bendición para cada uno de ellos, una vez más, la familia Menoscal Merchan, cada uno de mis hermanos, Señor, hijo de nuestra hermana, Señor Vivi, Señor, hijo de nuestra hermana Vivi, Señor, ahora ha partido su mamá, la mamá de nuestra hermana Vivi, la abuelita Rosita. Te pido tu bendición para toda la familia, un abrazo fuerte a la distancia y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos poderosamente. Saludo a todos mis hermanos, Iglesia Casa del Rey también. Adelante en Cristo. Espero la transmisión este domingo, Dios mediante, al mediodía. Dios lo guarde. La paz de Jesús.